¿Cómo estás? Muy bien, qué bueno. Y hoy, en nuestra lección número 4 que vamos a comenzar, antes de iniciar, vamos a comenzar con un repaso de 3 lecciones que hemos visto. Ya llevamos 3, gracias a Dios. Y que también ustedes desde su casa hemos podido ver. La lección número 1, Dios crea los cielos y la tierra. Pudimos aprender que en 6 días Dios hizo todo lo que nosotros podemos ver. Pero en el día 7º Él reposó. Todo lo hizo bien. Es verdad, la Biblia nos enseña y aprendimos que Dios creó un mundo perfecto y que gobernó sobre él. Sí, en la lección 2 también aprendimos cómo Dios crea al hombre y a la mujer. Dios hizo de manera especial al hombre y a la mujer, a diferencia de toda su creación que había hecho antes. Es lo que Dios hizo. Sí, es verdad. Y recuerdan que aprendimos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto quiere decir que nosotros, a diferencia de los animales, podemos tener una relación con Dios y ser amigos de Dios. En la lección 3 también aprendimos que el hombre se rebela contra Dios. Fue un día muy triste en que también Adán y su mujer pecaron al desobedecer el mandato de Dios. ¿Te acuerdas, Becky? Sí, recuerdo la lección que aprendimos que también el hombre pecó y que pecado es desobediencia a la palabra de Dios, el mandato que Dios le había dado al hombre de no comer de ese fruto, de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Así es, pero hoy, niños, también tenemos una lección nueva para aprender. ¡Ay, qué bueno! Porque yo ya quiero saber cuál es la lección y qué es lo que Dios nos va a decir para nuestra vida. Sí, en un momentito más vamos a poder ver cuál es esa lección de hoy. Pero antes, yo tengo unas preguntas para ti, Becky. ¿Para mí? Sí, los niños y yo queremos saber cómo eras tú de niña. Pues cuando yo era niña, pues para que sepan realmente y me conozcan cuando yo era una niña, pues qué tal si ven una foto. Sí, eso sería muy bien, más fácil. Así que a ver, en esta siguiente foto, a ver si ustedes pueden decir cuál de esas niñas soy yo. ¿Cuál crees tú? Ay, está muy difícil, la verdad, es que se parecen. Pues les ayudo. Las 2 niñas de al lado son mis primas y la chiquita de en medio soy yo. Ay, no lo imaginaba. Sí, ¿no me parezco todavía? No, todavía. Miren, así se me ven los ojos grandes. Bueno, eso era yo de niña. Ellas son mis primas. Pero Becky, ¿tenías hermanos o hermanas? Bueno, pues sí, también tenía hermanos. Realmente tengo 2 hermanos que son mayores que yo. El primero es Toño, el segundo es Lencho, y pues yo era la tercera y la más pequeña. Y cuando yo nací, ellos tenían 8 y 7 años. Así que cuando yo tenía 5 años, ellos ya estaban en la secundaria y yo en el kinder. Oye, Becky, ¿pero qué te pasó en tu cabello? Bueno, un corte de cabello, pero no me quedó muy bien, ¿verdad? Pero bueno, estaba chiquita, lo bueno es que creció. Oye, pero ¿cómo te llevabas con tus hermanos? A ver, ¿alguna vez les hiciste algo mal a ellos? ¿O tuviste celos de ellos alguna vez? La verdad es que sí, hubieran momentos que sí, yo tenía algunos celos contra ellos porque ellos pues eran mayores que yo, podían hacer cosas de grandes, ellos me tenían que cuidar a mí porque yo era la menor, la chiquita, ellos podían jugar otras cosas como patinetas, salir a jugar allá al patio y cosas que yo no podía hacer por ser menor y por ser la más chiquita. Y pues a cosas malas que les llegué a hacer a ellos, pues sí, a veces le agarraba sus cosas y ellos se molestaban conmigo porque pues se las destruía. Además también en una ocasión les cuento a todos que mi papá nos dio una instrucción. Ellos iban a salir y nos dijeron que no saliéramos de la casa. Y en esa ocasión yo fui la primera que salí por la otra puerta y mis hermanos fueron detrás de mí. Estuvimos ahí un buen rato viendo lo que estaba haciendo mi vecina. Cuando llegó mi mamá y mi papá,
y a los 3 nos disciplinaron. Yo pensé que a mí no me iban a disciplinar por ser la más chiquita, pero no, también a mí me dieron disciplina. Sí, Becky, pero ¿qué pensó Dios de ti ese día? Pues yo creo que Dios no estaba contento. Mira esa siguiente foto. Ay, Becky, ahora ya te creció el cabello. Ahora sí, ya me parezco más ahorita a la actualidad. Ahí tenía yo 7 años, sí. Oye, y en esa foto yo veo como que te ves tranquila, como que obedecías mucho y eras aplicada. Pues sí, parece que sí, ¿verdad? Pero realmente había ocasiones cuando yo desobedecía y era rebelde a las instrucciones que mis papás me decían. Y pues ahí no estaba yo haciendo lo correcto, aunque yo ya sabía lo que a Dios le agradaba. Había veces que yo era rebelde y hacía lo que yo quería. Y pues Dios no estaba contento con eso. ¿Pero qué crees que vamos a ver hoy? Qué bueno que nos contaste todo eso de tus hermanos también. Nos da mucho gusto conocerte un poquito más y ver tus fotos también. Entonces, ¿pero qué crees que vamos a aprender hoy? ¿Qué? Dime. Hoy vamos a aprender de 2 hermanos que tuvieron diferentes actitudes. Uno tuvo una actitud correcta ante Dios y uno no tuvo una actitud correcta. Muy bien, pues yo ya quiero escuchar la lección. ¿Están listos ustedes, niños? ¡Vamos! ¡Vamos! Hola niños, qué bueno que están ya allí en sus casas preparados y qué bueno que llegaron a tiempo para escuchar toda la lección de la Biblia. Me da mucho gusto que estén ya con la lección número 4 ahora y que pudimos repasar las lecciones anteriores. Gracias también porque están viendo las lecciones y están aprendiendo más de la palabra de Dios. Eso le agrada a Dios. ¿Saben? Traje algo para enseñarles hoy. Miren, traje esta piedra. Miren, ¿alguno de ustedes usaría esta piedra como una almohada? Yo creo que no, ¿verdad? Está muy dura. O como una pelota. No, ¿verdad? No sirve no rebota, al contrario, nos podemos lastimar. Y ¿saben? A esta piedra difícilmente algo puede penetrar en ella o romperla. ¿Sabían que, niños? Que la Biblia nos enseña que nuestros corazones pueden ser como una piedra. Cuando nosotros no nos arrepentimos de nuestro pecado, nuestro corazón está siendo como una piedra. Cuando no nos arrepentimos de rebelarnos también, así está nuestro corazón, así Dios ve nuestro corazón. Pero hoy en nuestra lección número 4 vamos a aprender que Caín se rebela contra Dios. En nuestra lección número 4 vamos a aprender que Caín se rebela contra Dios. En la clase pasada hablamos de la rebeldía. Hablamos que ser rebeldes es desobedecer a la palabra de Dios, como lo vimos en el caso de Adán y Eva, cuando Dios les dio una instrucción clara y ellos no la siguieron, no hicieron lo que Dios les había pedido y hicieron lo que ellos quisieron y entonces desobedecieron a Dios. Eso es rebelarse. A ver, ¿ustedes me pueden decir qué es rebelarse? Ya lo habíamos dicho. Sí, rebelarse es desobedecer a Dios y Dios le llama pecado a eso. Así que podemos decir que el pecado es rebelión contra Dios. Sí, niños, el pecado es rebelarnos contra Dios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 4, 6 al 7 y vamos a leer lo que allí nos dice. Si tú tienes una Biblia allí, vamos a abrirla en Génesis 4, versículos 6 y 7 y quiero que lo leamos juntos. Lo leemos. Dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta,
Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Vamos a leerlo una vez más. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Verdad que esto no suena nada bueno? Es lo que exactamente Dios le estaba diciendo a Caín, el hijo de Adán y Eva. ¿Saben? Desde que Adán pecó y desobedeció a Dios, se extendió a todos los hombres el pecado, también a nosotros. Este pecado inmediatamente creció en Génesis capítulo 4. El hijo de Adán y Eva, Caín, continuó en el pecado de sus padres, rebelándose contra Dios. Veamos qué dice la Biblia acerca de Caín. ¿Alguna vez te ha pasado que por no confesar lo que has hecho mal, es decir, un pecado, has tratado de ignorarlo? A lo mejor te pasó como a mí la semana pasada, que hiciste algo que no debías de hacer y luego tuviste que echar una mentira para que no te cacharan, ¿verdad? Así me pasó a mí la semana pasada en el video, ¿se acuerdan? Pero eso no le agrada a Dios. Un pecado puede llevarte a otro pecado más. El pecado es rebelión contra Dios y siempre es mejor confesarlo a la primera. Veamos qué pasó con Caín. Caín no obedeció a Dios. Sí, niños, Caín no obedeció a Dios. La rebelión de Caín inició cuando él no obedeció las instrucciones de Dios. Un día, Caín y Abel trajeron su ofrenda ante Dios, pero seguramente Dios ya les había dicho qué era lo que él pedía que les trajeran. Él pedía un animal porque solamente la sangre podía limpiar el pecado de las personas. Un sacrificio de sangre, un sacrificio de un animalito. Pero cuando Caín y Abel trajeron su ofrenda, Dios solamente recibió la ofrenda de Abel, porque Abel sí obedeció las instrucciones de Dios. ¿Alguna vez, por no seguir las instrucciones, a lo mejor hemos sido rebeldes? ¿Sabías que cuando no las seguimos estamos siendo rebeldes? ¿Sabías que estamos desobedeciendo a Dios y a su palabra? Estamos siendo rebeldes al no seguir las instrucciones como nos las dice. La ofrenda de Abel fue recibida y la ofrenda de Caín no. ¿Pero qué estaba mal con la ofrenda de Caín? Ambos sabían lo que Dios había pedido. Dios había pedido un sacrificio de sangre. Eso es lo que Dios iba a aceptar de ellos. Cuando Abel trajo su ofrenda a Dios, él escogió de sus ovejas lo mejor que tenía. Así es, niños. Abel fue recibida su ofrenda por Dios, pero Caín no. ¿Saben? Una ofrenda es un acto de adoración en el que reconocemos que Dios es grande y que puede hacerse a través de palabras, de pensamientos y de acciones. La ofrenda de Abel sí fue recibida porque él fue obediente y llevó la ofrenda que Dios estaba diciendo. Él llevó un animalito. Él escogió entre sus ovejas la más gorda, la más bonita, la primerita que tuvo y la más bonita, y la llevó al Señor. Cuando Abel trajo su ofrenda a Dios, él estaba diciendo: Señor, aquí está lo que tú dijiste, lo que tú querías. Tú me dijiste que si traía un sacrificio de sangre, tú perdonarías mi pecado. Y yo te creo, Señor. Confieso que soy un pecador y seguiré tus instrucciones para mi ofrenda. ¡Qué hermoso! Era que Abel estaba obedeciendo a Dios, estaba obedeciendo las instrucciones que Dios le había dado. Pero a diferencia de Abel,
Caín no obedeció a Dios, no trajo lo que Dios había pedido. Al contrario, aunque él sabía muy bien lo que Dios había pedido, él trajo lo que él quiso. Él trajo lo que a su manera, lo que él pensó que estaba bien. Él trajo frutos de la tierra que él había trabajado. Seguramente se veían muy bien, pero no era lo que Dios les había pedido. Caín con esto estaba negando su necesidad personal de ser perdonado. Así que niños, darle a Dios lo que yo quiero en lugar de lo que Él me está pidiendo no es adoración, es rebelarnos, pues el pecado es rebelarnos contra Dios. Y es que Dios, niños, está más interesado en nuestra obediencia que en lo que podamos ofrecerle. ¿Saben por qué? Porque un corazón obediente siempre dará lo mejor a Dios. Sí, como el corazón de Abel, que le pudo dar lo mejor a Dios porque era un corazón obediente. Así que, ¿qué piensas que hizo Dios con Caín? Punto 2. Dios le dio a Caín la oportunidad de arrepentirse. Sí, después de no haber obedecido a la palabra de Dios, a sus instrucciones, haber sido rebelde a eso, el punto 2 es que Dios le dio a Caín la oportunidad de arrepentirse. La ofrenda sin fe de Caín lo llevó a una mayor rebelión contra Dios, pues Caín, en lugar de aceptar su pecado, de decirle a Dios, Señor, perdóname porque no traje lo que tú me habías pedido, traje lo que yo quería. En lugar de eso, niños, en lugar de regresar con Dios y enseñarle eso, decirle con un corazón humilde, no, Caín tuvo un corazón duro como una piedra y no aceptó eso. ¿Saben? Al contrario, Caín, en lugar de aceptar su pecado, se enojó y lo demostró su rostro. Caín estaba enojado y Dios estaba buscando que él se arrepintiera. Así que, ¿saben? ¿Cómo reaccionas tú ante el pecado? ¿Feliz de hacer lo que querías? ¿O estás rebelde y te enojas? ¿O a lo mejor reaccionas, pues, no sé, a lo mejor diciendo, está bien lo que hice, no pasa nada? ¿Saben, niños? El pecado debe de llevarnos a entristecernos, porque a Dios no le agrada, porque como aprendimos, el pecado nos separa de Dios, el pecado, cuando lo tenemos en nuestro corazón, debe de darnos dolor y debemos de ir a Dios con ese dolor por haber pecado, por no haber hecho lo que Dios nos pide. Nos deberíamos de ir ante Dios y confesar ese pecado, porque Dios ha prometido, ¿saben, niños? Dios ha prometido que un corazón humilde, Él lo acepta. Y también Dios perdona a un corazón que se arrepiente, a un corazón que le pide perdón. Así que Dios buscó a Caín y lo confrontó, mostrándole su pecado y su necesidad de arrepentirse. Pero ¿qué creen? Caín no lo hizo. Caín no hizo eso. Al contrario, ¿verdad? Caín estaba enojado. ¿Y saben qué hizo Caín? Caín agarró y tomó a su hermano y lo mató. Tristemente eso hizo Caín por su enojo. Su enojo le hizo dañar a aquel a quien debía amar. Sí, porque Dios ha puesto a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros primos, para poder amarlos, no para dañarlos. Y cuando nosotros dañamos a nuestra familia, estamos siendo rebeldes ante Dios. ¿Tú estás amando y cuidando a tu familia, a tus hermanos?
Recuerda que dañar a nuestros hermanos o a nuestra familia es rebelarnos contra Dios. Tal como Dios lo había dicho y le había advertido a Caín, el pecado empeoró, se rebeló. Caín se rebeló al no dar la ofrenda que Dios pedía. Se rebeló al no arrepentirse. También se rebeló al asesinar a su hermano Abel. Te tengo una pregunta. Y hasta este momento, si Caín se hubiera arrepentido y pedido perdón a Dios, ¿crees que Dios lo hubiera perdonado? ¿Qué piensas? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Saben, niños? Claro que sí. Dios es misericordioso y espera que nos arrepintamos de nuestra rebelión, pues rebelarnos es pecar contra Dios. Caín fue castigado por su pecado. Punto 3. Caín fue castigado por su pecado. Aún antes de castigar a Caín, ¿saben qué hizo Dios, niños? En su gran misericordia, Dios le dio una nueva oportunidad a Caín. Él lo buscó. Dios sabía lo que había hecho Caín. Y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Pero Caín mintió y rehusó hablar con Dios y arrepentirse. Dios le preguntó, ¿qué has hecho? Pero Caín ignoró su crimen y su rebelión. Tenía un corazón duro como esta roca. Entonces Dios sabía del asesinato que había cometido, porque la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra. Tristemente, Caín nunca se arrepintió, sino que endureció su corazón. Caín tuvo varias oportunidades para arrepentirse y no quiso. Pero, ¿qué hizo Dios con Caín si él no se arrepintió de su pecado? Aun cuando Dios le dio la oportunidad de hacerlo una y una vez más y no se arrepintió, Dios tuvo que castigar a Caín de una manera justa. Sí, niños, Dios castigó a Caín por su pecado, por no arrepentirse de una manera justa. Ya que la tierra había sido cubierta con la sangre de Abel, la tierra no produciría más comida para Caín. Qué triste es eso. Imagínense, Caín ya no iba a él le gustaba sembrar seguramente y le gustaba comer de lo que la tierra le podía dar, pero ahora su castigo por no haberse arrepentido de su pecado era que la tierra no le iba a dar más frutos. Entonces también no tendría un hogar. Dios le dijo que iba a ser un extranjero, que iba a ser errante. Él no tendría un hogar fijo, estaría en diferentes lugares, pero ninguno sería un verdadero hogar. Qué triste. Caín tenía una familia, tenía sus padres, pero él no quiso obedecer a Dios. Él se rebeló y la rebelión es pecar contra Dios. Así que Dios castigó a Caín por su rebelión, porque el pecado es rebelarnos contra Dios. Caín tuvo la oportunidad de pedir perdón, pero en lugar de ello, aún en ese momento en que Dios le estaba diciendo lo que le esperaba, porque no se arrepintió, en lugar de correr a Dios y arrepentirse, ¿saben qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un dolor por el pecado que hice, por lo que hice que Dios me dijo y yo no lo hice como Él me dijo. Entonces, cuando el arrepentimiento está en nosotros, el arrepentimiento hace que nos alejemos de nuestro pecado y nos acerquemos a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento, niños. Alejarnos de nuestro pecado y acercarnos a Dios. Y eso es lo que Dios quería con Caín. Pero aún en ese momento, cuando Dios le estaba diciendo lo que iba a venir a su vida, Caín endureció su corazón y se rebeló contra Dios. Prefirió su pecado y no se arrepintió. Al contrario, él
dijo: ¡ay, grande es mi castigo para ser soportado! Lo que voy a vivir, qué difícil es, decía Caín. Eso es lo que él pensaba decir, en lugar de decir: Señor, perdóname. Pero Dios, niños, fue tan bueno que extendió su misericordia sobre Caín, poniéndole una marca para que nadie lo matara. Caín nunca se arrepintió de su pecado durante su vida, y su pecado se extendió a sus hijos, a sus nietos y hasta sus bisnietos, que siguieron su mal ejemplo de rebeldía y empeoraron el pecado. Estoy segura que nadie de nosotros quisiera seguir el triste ejemplo de Caín. ¿Reconoces que alguna vez te has rebelado? La verdad es que todos lo hemos hecho. Qué bueno que lo aceptes. ¿Qué tipo de corazón tendrás? ¿Tendrás un corazón como el de Caín, duro como esta piedra, que la Biblia nos dice que hay corazones así, duros como una piedra, que no aceptan su pecado, que no lo reconocen, que no se arrepienten, al contrario, se rebelan contra Dios, prefieren su pecado? ¿O tendrás un corazón suave que reconoce su pecado y le pide perdón a Dios? Cuando Abel murió, niños, y Caín se fue, Dios dio un hijo a Adán y Eva en lugar de Abel, que se llamó Set, a través del cual vendría la promesa del Salvador, Jesucristo, quien dio su vida para que nosotros, si nos arrepentimos de nuestro pecado y creemos en su sacrificio perfecto, podamos ser perdonados y limpiados de todo nuestro pecado. Así es, ya no es necesario más sacrificios de animales como lo hacía Caín y Abel. Ya no es necesario, porque Jesucristo, el Cordero de Dios, es suficiente. Es todo lo que Dios pedía de una persona perfecta. Y si le recibimos a Él, Él nos limpia de todo pecado. Con todo lo que aprendimos, vamos a ver el resumen de lo que aprendimos. El punto 1, vimos que Caín no obedeció a Dios. 2, Dios le dio a Caín la oportunidad de arrepentirse. Y 3, Caín fue castigado por su pecado. Y con todo eso que aprendimos, que ustedes están viendo, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer? No queremos seguir el ejemplo de Caín, pero podemos aprender de ese ejemplo malo y no seguirlo. Podemos obedecer a Dios y su palabra. Dios quiere que adorar a Dios dándole lo que Él pide. Sí, adorar a Dios dándole lo que Él pide, como Abel lo hizo. Adoró a Dios realmente, obedeciendo a lo que Él quería, a lo que Él pedía. Así que sigue las instrucciones que están en la Biblia. Ella nos dice cómo podemos adorarle correctamente. Así que ahí podemos leer lo que Dios sí pide de nosotros, niños. Y así podemos adorarle con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, haciendo lo que Dios quiere y pide en su palabra. ¿Y qué más podemos hacer? Sí, podemos amar y cuidar también a tu familia. Ama y cuida a tu familia. No queremos seguir el ejemplo de Caín. Así que podemos decirle no al enojo y no tengas celos de ellos. Eso separa a la familia. Mejor obedece lo que dicen tus papás. Abrázalos y diles gracias por todo. Gracias por la comida, dile a mamá. Juega y comparte tus juguetes con tus hermanitos. Sí, yo sé que a veces es un poco difícil, a veces los hermanitos pueden hacer otras cosas con nuestros juguetes, pero Dios quiere que nosotros juguemos con ellos, que compartamos con ellos. Así, de esa manera estamos amando y cuidando a nuestra familia.
Así que podemos también hacerlo con nuestros primos o con nuestros papás, poder tener ese tiempo. Y 3, acepta que todo pecado es rebelión contra Dios y arrepiéntete. 3, acepta que todo pecado es rebelión contra Dios y arrepiéntete. Al darte cuenta que te rebelaste, arrepiéntete y aléjate del pecado y busca a Dios y su perdón. No mientas ni ignores lo que has hecho. Es mejor confesarlo lo más pronto. Así que esa es nuestra lección de hoy, niños, de Caín y Abel. Pero Caín se rebeló contra Dios y rebelarnos es pecar contra Dios. Así que vamos a orar y darle gracias a Dios por las oportunidades que nos da para arrepentirnos. Oremos, niños. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos das muchas oportunidades durante nuestra vida para arrepentirnos de nuestro pecado. Gracias te damos, Señor, porque nos enseñas que pecar es rebelarnos contra ti. Tu palabra lo dice, Señor, y nosotros lo creemos. Queremos adorarte como tú lo dices. Ayúdanos a poder hacerlo como tu palabra nos enseña y también a poder amar y cuidar a nuestra familia. Ayúdanos a demostrárselos durante esta semana y, Señor, gracias te damos. Ayúdanos a no seguir el ejemplo de Caín y no tener un corazón duro. Ayúdanos a tener un corazón que se arrepiente y que te busca. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Caín le dio a Dios lo que él quiso. Él le llevó de los frutos de la tierra. Muchos frutos de la tierra le ha de haber llevado, de diferentes, pero no era lo que Dios había pedido. Caín le llevó lo que él quiso, no lo que Dios había pedido. Y es que cuando le damos a Dios lo que Él quiere, le estamos adorando. Y así, adorar a Dios, ¿tú sabes lo que es adorar a Dios? Adorar a Dios es reconocer que Él es más importante. Y lo podemos hacer a través de nuestras palabras, a través de nuestros pensamientos y de nuestras acciones. O sea que con toda nuestra vida podemos adorar a Dios haciendo, hablando y pensando lo que Él quiere y lo que a Él le agrada. Y en esta ocasión yo te quiero invitar a que tú cantes también pensando en hacerlo para Dios, en exaltar su nombre, haciéndolo para Él, y que sea una manera también en la que tú puedes adorar a Dios también con lo que tú cantas y con toda tu vida, con tus actitudes también. Así que vamos a cantar ahorita el canto que ya nos estamos aprendiendo, que se llama Obedecer. Juntos lo vamos a hacer y yo quiero invitarte a que te pongas de pie y que puedes hacer también los ademanes junto conmigo, porque así entonces pronto ya te lo vas a poder saber y lo vas a poder estar cantando todo el tiempo. ¿Listos? ¿Preparados? Vamos a cantar. ¿Quieres crecer, vivir sin caer? Hay que obedecer cada mandato que el Señor te da, con mucho gusto hacer.
cuando tú te encuentres. Recuerda que obedecer es lo mejor. Oh, miren qué traje aquí hoy, un rostro, una máscara. Y este rostro también nos recuerda de la lección que aprendimos hoy, porque hubo dos hermanos que tuvieron diferentes actitudes. Por ejemplo, ¿quién creen que es? Sí, es Abel, que tuvo una actitud correcta ante Dios. Fue obediente, adoró a Dios y también confesó su pecado a Dios. Pero también traje otro rostro. Este rostro es el rostro de ¿quién? De Caín. Sí, niños, ¿ven cómo Caín se enojó en lugar de confesar su pecado y tuvo una actitud diferente a la de su hermano Abel? Nosotros, ¿verdad? Queremos ser como Abel, no como Caín, que se rebeló contra Dios. Pero, ¿saben? Si queremos ser también como Abel, podemos obedecer las instrucciones. Y hoy tenemos unos trabajos para ustedes para que también obedezcan las instrucciones. Veamos cuáles son estas manualidades de hoy. Aquí las traigo. La manualidad que vamos a estar haciendo esta semana para los niños de 3 a 5 años se encuentra en la página 21. En esta manualidad podemos ver qué trabajo tuvo cada hermano. El trabajo de Abel, ahí vemos que fue pastor de ovejas, ¿se acuerdan? Eso es lo que nos enseña la Biblia, que Abel fue pastor de ovejas. Y cuando ustedes tengan ya su trabajo después de la lección, pueden tener algodón y pegarlo en sus letras para recordar que Abel fue pastor de ovejas. Y también aquí en el lado de Caín podemos recordar que Caín fue el que trabajó la tierra y que también trajo su ofrenda de la tierra, que no era lo que Dios estaba pidiendo. Pero aquí podemos adornar el nombre también y colocarle unas legumbres que le pueden pedir a sus mamis allí, que les regalen unas poquitas y poder decorarla a su gusto y mandarnos también las fotitos de sus manualidades. Y también para los niños más grandes tenemos su trabajo. En la página 23 pueden encontrar el trabajo. Se llama el diagrama de Venn. Este diagrama consiste en dos círculos unidos entre sí, donde podemos ver en el círculo las diferencias que hubieron entre ellos dos, entre Caín y Abel, y también podemos ver lo que tenían en común como hermanos. Entonces, ahí pueden leer Génesis capítulo 4, del 1 al 15, e ir escribiendo las diferencias que tuvieron Caín y qué diferencia tuvo Abel también con Caín y qué cosas tuvieron en común. Cuando las tengas, puedes enviárnoslo. Y también puedes decorar al final tus círculos, recordar, para que los recuerdes, ponerlo en tu refri, en alguna parte, para que cuando pases por ahí recuerdes las actitudes que tuvieron cada uno. Y en esta semana puedas obedecer a Dios y tener una actitud correcta, no como la de Caín. Así que estas son nuestras manualidades para esta semana. Así que esperamos ver también sus trabajos que nos envíen. Que Dios les bendiga. ¿Qué te parece? Enojón, celoso, rebelde, desobediente. No son cualidades que nos gustarían tener, ¿verdad? No, claro que La Biblia dice que esas son cosas que no le agradan a Dios y que son desobediencia a Él. Hoy aprendimos
que el pecado es rebelión contra Dios. Así que cuando estamos viviendo con esas cualidades, pues estamos rebelándonos contra Dios. Y tú sabías, como sucedió en la lección, que el pecado hizo que esa familia, la familia de Adán y de Eva, se separaran y los hermanos ya no estuvieran unidos, sino que cada uno pues estuviera separado, y hasta que Abel pues ya no pudo estar con su hermano, y Caín menos, porque Caín hasta ya no tenía un hogar donde estar. Pero hoy yo quiero hacerles un reto a todos los niños para que junto con sus familias puedan cumplir el reto de esta semana. Vamos a ver cuál es nuestro reto. ¿Listos? Anótenlo. Ahí está nuestro reto de la semana. Es muy fácil. Dice, graba un video junto con tu familia entonando el canto Obedecer. Y después que lo grabe tu mamá, el que esté contigo, envías ese video al número de la maestra Jazz. Y entonces podemos ver a toda la familia que unida se puedan así juntar para entonar este canto, que recuerdan que es un canto que lo podemos hacer para adorar a Dios. Y a la vez también juntos también agradecen a Dios. Ustedes, niños, pueden agradecer por tener una familia y no dejar que el pecado haga que se separen, ¿verdad? Sino que estén siempre bien unidos. Y entonces pues nos mandan ese video porque queremos verlos. Nos va a dar mucho gusto ver que toda la familia estén alabando a Dios. Sí, nos va a dar mucho gusto verlo. Y también Becky, nos dará mucho gusto si también los niños en su casa tienen sus Biblias, ¿verdad? Durante la lección bíblica pues también puedan tener sus Biblias, pedirle a mamá una, o si tienes la tuya, qué mejor. Y si no, pues también pueden estar ahorrando para poder comprar una. Entonces nos daría mucho gusto que pudieran tener sus Biblias. Claro que sí, para que la estén utilizando en las lecciones y todos los días también cuando están en el devocional con su familia. Sí, eso sería muy bien. Pero también, Becky, te tengo unas preguntas de la lección. Sí, a ver, dímelas. Sí, también para ustedes, niños. Estas preguntas son para ustedes. Ahí en sus casas pueden contestarlas también. Y la pregunta 1, pongan atención, es: ¿le agradó a Dios las ofrendas de Caín y Abel? La Biblia dice que solo la de Abel le agradó, la de Caín no le agradó. Sí, muy bien, Becky. Seguro que ustedes también contestaron lo mismo. Ahora tengo otra pregunta. ¿Cómo respondió Caín? Caín respondió con enojo y al final mató a su hermano. Sí, eso fue muy triste. Nosotros no debemos de responder como Caín, ¿verdad? Debemos de confesar nuestros pecados a Dios y no rebelarnos contra Dios. Rebelarnos es pecado. Sí, es pecado. Entonces, niños, también tenemos que recordarles sus tareas. En esta semana tenemos 2 tareas. Una es las manualidades que pudimos ver, qué bonitas son, y esas las puedes hacer en tu casa también tú. Así también nos puedes mandar la foto ya que la tengas lista durante la semana. Y el otro es el reto de la semana. Qué bonito va a ser ese reto que nos van a mandar de su video con su familia cantando ese coro que estamos aprendiendo de obedecer. Ay, sí, ya quiero verlos a cada uno de ustedes haciendo también cantando fuerte y que su mamá les pueda grabar. Pero, a ver, ahí van a tener que hacer algo para que salga toda la familia, ¿verdad? Poner el teléfono por ahí para que puedan salir todos juntos. Sí. Y pues yo quiero verles y que con la ayuda de Dios puedan también llevar a cabo todas sus tareas. Háganlo para el Señor, pues es algo que les va a ayudar a sus vidas y poder también colorear sus hojas de las lecciones, y ahorita que termine la clase poder hacer sus manualidades.
y pues eso es algo que yo sé que a todos ustedes les gusta y lo hacen para el Señor. Así que pues más y más queremos poder ver ya sus tareas listas, que las manden al número. Les queremos mucho, les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y que puedan en esta semana poder también recordar la enseñanza que hoy hemos visto. Sí, saludos niños, nos vemos.